Buenas tardes a todos los que nos veáis en diferido a través del canal de YouTube de la Universidad Popular de Sant Joan Despí. Hemos retomado este espacio maravilloso que tenemos en Sant Joan Despí, como es la Biblioteca Municipal Mercè Rodoreda. Aquí estamos en la terraza de la segunda planta y hoy nos encontramos en Miradas al Retrovisor, en la parte 16. Ya tenemos 15 conversatorios previos con el señor Domingo Domínguez Vázquez, que nos va a contar su trayectoria vital y aquellas experiencias vividas en una generación que tiene mucho que contar, ¿no? Y por eso iniciamos esta actividad. Bueno, Domingo, todo tuyo y adelante. Empezamos por el principio. Vale, pues, donde naces, explícanos un poquito tu infancia y a partir de aquí vamos evolucionando. Yo nazco en una pedanía de Aracena de la Sierra, la provincia de Huelva, donde allí la pobreza era importante y mucha gente corría más que nada por comer, por tener un poco de vida. Me costó mucho trabajar y yo pues no era ese mi caso, sino que dependía de trabajar en el campo, en las fincas de mis abuelos y de mis padres, y el tiempo era muy limitado, la esclavitud del campo era muy grande. Allí los que regían aquellos pueblos era gente muy de derecha, gente que no tenía escrúpulo ninguno en martirizar al trabajador, que a veces se trabajaba para que poder comer y pagar al final de mes, o cuando se cogían las cementeras o algo, era una esclavitud grandísima. Y entonces, dando un disgusto a mis padres, yo cuando cumplí los 18 años, ya de los 14 salí de la escuela, estuve en un instituto primario, me apliqué bien en los estudios, me gustaba estudiar y leer, pero yo quería salir de allí porque allí yo veía que aquello no era campo de futuro, ni campo de nada. Entonces yo, como la gente se venía para Barcelona, pues yo me vine a Barcelona. Entonces llegamos aquí, por cierto, echamos 24 horas de Sevilla aquí en un tren de aquello que era imposible viajar. O sea, más que lo que tardarías en ir a otra parte del mundo hoy, que es Sydney, por ejemplo. De 24 horas. Y cuando llegué aquí, pues claro, venía de una pedanía de la Sierra de Huelva, llegué aquí a Barcelona, a la Torrasa, que es donde llegué. Me tenía un primo mío buscado una habitación para allá dormir con ellos y eso. Y bueno, y seguía pues a trabajar porque veníamos con una maleta de cartón y con la ropa puesta. Bueno, muy parecido a lo que nos encontramos hoy en día con mucha gente que viene de otras partes del mundo. Y a trabajar porque si te quedaba, no tenía, mi padre me acuerdo que lo que hoy euros me dio 9 euros, que eran 1.500 pesetas para venir para acá. Y entonces pues yo tuve la suerte de que aquella tarde seguía los buitres de la construcción, frescamista aquello, que venían solo a coger todo para estriparlo bien, pues enseguida me gastaron y tal. Pero tuve la suerte que el dueño del bar se fió mío, me comíamos, porque estábamos en las 3 y íbamos a comer a los bares y tal. Y entonces me dijo que si me quedaba con él en el bar, me hizo una oferta muy importante que me hacía lo de la construcción y me quedé con ella y tuve mis primeros tiempos aquí en Barcelona. Luego ya empecé, porque a mí no me gustaba, es una persona siempre que me gusta mucho la libertad. Y todo lo que no tenga libertad y el bar estaba bien, agradecí a mi familia, pues se portó muy bien conmigo, pero no tenía libertad, no tenía tiempito, no quería. Entonces me fui a una empresa a trabajar en la zona franca, se llama Rally, que era una filial de la SEAT. Luego posteriormente era uno de los socios de la SEAT, de allí nos llevaron. En aquella empresa no hubo movimiento casi nada, ¿no? Yo tuve un controlazo fuerte un día porque por mi impulso, por mi forma de pensar, no que no tuviera miedo, es que yo creía que con el miedo no se puede vivir. Entonces llegamos una mañana y encontramos la empresa cerrada, ¿no? Entonces pues yo, todo asustado, eran 4 trabajadores, todos ahí más o menos, y a mí me dio por subirme a un bidón allí. Digo, señores, yo veo un chaval, tiene 19 años, digo, no lo hagamos aquí un lío, cojamos una tocaba, llevamos la vía de Tana y disfrutamos allí eso. Que por eso algunos de las secretas que estaban ahí estaban en les sentó mal que yo hiciera eso, y bueno, hubo un rifirraje, pero no tiene importancia, ¿no? Y nos fuimos allí, pues ya empezamos, y luego nos indemnizaron allí y nos llevaron a la SEA a trabajar a la mayoría de los jóvenes, ¿no? Nos llevaron a la SEA, pero la SEA era una esclavitud tan clara. Yo no sé cómo la gente aquí alababa en aquellos tiempos tanto a la SER, no sé si es porque la alababan, porque trabajaban 8 horas y otras 8 fuera, y así podían llegar a final de mes, ¿no? Una esclavitud y una cuestión complicada. ¿Qué año? Esto era el año 69, 68, por ahí, ¿no? Entonces yo cuando estuve ahí 2 meses y me pagaban hasta que no llegaba a 6.000 pelas, ya ves, yo estaba en el taller de verificación final, verificando los coches, que no era trabajo ninguno, que estaba bien, pero cuando fue el sobre me daban, llegaban ya 6.000 pelas, digo, yo las voy, ¿no? No sé si me hubieran echado, porque me iba a provisionar todavía de una empresa a la otra, ¿no? Pero yo me fui a buscar otra cosa por ahí y a ser más libre y a tener toda esta libertad.
Entonces ahí empecé a trabajar, después ya me entró el servicio militar encima y trabajé en una empresa pequeña pero sin un contacto con el mundo laboral, porque iba de uno a otro, iba a tal y cual y no tenía contacto con el mundo laboral. No salía hasta llegó la hora de irme a la mili y un señor que yo tenía un bar allí, estaba en Mercedes, comía allí, me pidió un favor porque yo me iba a ir un par de meses o tres a mi casa para estar con mis padres y estar en mi pueblo y estar con ellos. Y le di un favor, que mira, eran los cuñados que ya Barbá y dice, oye, te conozco hace ya tiempo y le das con ellos, no hay una persona como tú para que saque responsable del bar para irnos conjuntos de vacaciones, los dos cuñados, ¿no? Estuve un mes más con ellos allí, estuve allí y luego ya hasta me fui a la mili, ¿no? Luego a la mili pues estuve allí, me tocó a San Fernando, a la Marina, a Cádiz, seguía por Rubén, Choquita allí, es una mano que me pidió el comandante de nuestra Bustamante Rinda, del cuartel de instrucción, para si yo, porque yo puse que era camarero, porque me decía que era lo mío que podía conseguir a través si era camarero, y entonces pues me llegó un día, me dijo que iba a andar a hacer a servir a la boda de la hija de un general, a una barra de Cádiz. Estuve allí y entonces cuando ya eso me dijo, mire, no te preocupes, tu mire está ya salva, y me mandó a San Fernando en la oficina con un coronel, un capitán de navío, que era coronel, ¿no? Y allí estuve porque enseguida me dieron un mes de premisa allí y otro mes allí en casa, ¿no? Entonces, pues pasé una vida hasta 12 o 14 meses muy bien. Luego a los 2 o 13 meses, 3 meses me vino el coronel Domingo. Me manda a América a buscar unos barcos, jefes de la flota, van muchos mandos militares, pero yo que sí los conocemos. Te importaría que venirte conmigo porque tú si no quieres te puedes venir porque ya tienes más de 12 meses de mili y te puedes licenciar allí y la tope que no se vayan chicos con más soldados con más presa al tiempo porque luego te puedes licenciar en América. Dices, vas a ir cobrando $10 diarios que te nos va a pagar la vida americana y vas a estar conmigo que esto va a estar como aquí. Digo, pues adelante, pues me digo, te pones a buscar la ropa de país militar a tu casa, pues yo estaba ahí vestido paisano y nos vamos. Y así lo hice, ¿no? Entonces ya cuando vine de la mili, ya me vine a Estibazón, me trajo un hermano pequeño conmigo, que por cierto ya falleció con 45 años, niñito, y me lo trajo conmigo y yo estaba trabajando en una tapicería y me lo llevé conmigo ahí en Vera de la Vanguard, en un hospital, ¿no? Estuve, pero era jornada continuada. Yo tenía cosas que tuvieran más tiempo libre, porque me gustaba estudiar, me gustaba hacer cosas y tal. Entonces me fui a trabajar, me fui a trabajar a la DNR. Y ahí sí que empezó mi enfrentamiento y mi complicación en el mundo laboral defendiendo los derechos de los trabajadores. Es lo que me ha gustado hacer siempre. Resulta que al poco tiempo de entrar, yo la comisión que le puse que quería hacer 5, porque si no dejar un trabajo que me otro, y se hizo, hicieron las pruebas, no se las pasé bien, pero eran máquinas de prensa. Había un problema con las máquinas de prensa que los chavales eran jóvenes y los mandos, que los mandos tienen mucho que desear, luego al final os contaré lo que descubrí, le obligaban y lo apretaban con las primas y cada dos cuantos se cortaban dedos, se cortaban esto y todo el rollo, ¿no? Las máquinas repetían. Entonces yo ahí ya hice el comité, en aquellos tiempos funcionaba lo que funcionaba. Los comités no eran funcionables de esas empresas que no eran muy importantes, solo funcionaban las empresas más importantes. Entonces a ver con el comité intenté de eso, pero el comité hacía agua por todas partes, ¿no? Entonces yo ya me fui directamente al mercantil, estoy hablando con el abogado que había en Escoga, un señor que era gallego, y le dije que aquello no podía ser, que iba a haber un esto de ley, de seguridad, y me encarga de ello, y que él, si estaba metido donde estaba, que también tuviera cuidado, que podía ser implicado, ¿no? Como rifirraf y total. Se presentaron varias máquinas, a mí me pusieron arrestado a una churrera, para que pues, yo ya me negué a trabajar en aquellas máquinas, porque repetía que era de compresión de aceite. Como ahora venía chapa, había estado una hora en una chapa, ¿no? Y ya como también querían quitarme de los trabajadores, pues me pusieron de ayudante particular de los encargados. Pero yo no hablaba con ningún trabajador ni tuviera nada que ver con ellos. Pero ahí hacía mi trabajo también, ¿no? Luego ya empecé a descubrir, los encargados no eran encargados, hacía como encargados, pero no quería el segunda, el director social no tenía ni estudios sociales, sino que era un simple kilometrador. Cuestiones que me di enorme. Entonces un día fueron ellos, fueron el grupo del comité y un tal Montesino que era del comité, que era de los más honestos. Me dice Domínguez, los tienes cuidado por las pelotas, porque he ido allí ha ido al abogado de Ortugas y le ha dicho que a Domínguez quitárselo de encima, había que hacerlo para quitarme, y el abogado le ha dicho que él ni se atrevería a tocarme porque había hablado conmigo y no sabía que pusiera dinero que trae, ¿no? Y ahí empezó ya mi lucha con ellos y había un malestar grande y todo este rollo. Y luego, en esos días me salió, me vino, yo he hecho la solicitud a Solar Rolamientos, que ya el Paco la conocía, y entonces pues ya me llamaron. Entonces fui y hablé con él
Parraco y me echa el director social, y dice, mira, si me da el considero que me debes y me da una carta de buena conducta, me voy y te quitar los problemas. Pues bueno, vale, ¿cómo lo hacemos y tal y cual? Llegamos a un acuerdo, me viene intenso la unidad. Ahí sí que vi un estatus fuerte de personas combativas, una gran clase de hombres luchando por los derechos de los trabajadores. Vaya. No voy a nombrar ninguno porque me quedaría alguno por medio y a mí me gustaría dejar ninguno de esos grandes compañeros atrás. Sí. Pero yo ahí un aprendí de ellos, que tenía 24 años entonces, y encajé muy bien con ellos, estuve haciendo grandes cosas con ellos y ahí empezó mi razonamiento de lo que debiera ser un proyecto social sobre la clase trabajadora y los derechos de los trabajadores. Yo estuve entonces con lo que se llama sindicato de las comisiones. Hubo un café, me ponían un dinero para pagar el sello y todo este rollo lo hacíamos, funcionaba muy bien, teníamos una relación con todas las empresas en San Miguel de Espí. También nombramos la local, la Confederación del Sindicato de Comunidad, cuando estaba el sindicato verticalista, y ahí ya me introduje fuerte con ellos. Y había una persona muy importante, un catalán muy importante, un inteligente, que a él sí lo voy a nombrar por respeto a su memoria y por lo que digo a mi CD, un tal Vicente Lizán. Claro. Ese señor, relaciones con todo. ese para mí fue la persona que a mí me dijo lo que una persona que defendiera los derechos trabajadores tenía que hacer. Entonces yo hice una gran funcionalidad y estuve trabajando, ahí se hicieron cosas importantes, pero claro, el señor Felipe González, este señor que gobernó a España, que ha sido el gobernante que más daño le ha hecho a España, porque tuvo una gran posibilidad de que España tuviera otro kit social y responsable a sus personas, a sus ciudadanos, y el señor Felipe González pues no era nada de lo que dijo ni prometió nada de lo que dijo. Y ahí hizo una aberración grandísima. Una empresa, porque esa empresa era alemana, cuando yo llegué ya era alemana, y conseguimos que la comprara el Ministerio de Industria y hacerla una empresa, ¿no? EDIN, una empresa pública, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar y tal y tal. Había un señor que era del comité que hizo mucho daño, a mí no me lo pudo hacer porque yo le di las plumas, nada más que... Pero tenía mucha fuerza porque uno de los líderes sindicales de comisiones obreras, aquí en Barcelona, un sobrino suyo, luego iba a ser secretario federal de comisiones obreras aquí en Barcelona, y ellos ya unos cambios también. Entonces llegó la hora de que un día que no fue, pues, que tenemos que cerrar la empresa. Tenemos que cerrar la empresa no con nosotros, pues porque antes hubo unos problemas grandes, por ejemplo, nos decían que no había barras, porque no se veía barras de Bilbao, los señores del comité, los que estaban, algunos fueron allí a Bilbao, pero hay barras que no les sirvían, todas son para ellos, no las quieren. Pues el compañero con un arraigo, una valentía enorme, dijeron, estos van todas para Barcelona, llamaron a la calle de van 15 camiones de barras para la empresa. Ahí por las buenas, nada de eso. Y ahí ya empezó un rifirrafe de cierre. Pero nosotros cuando la empresa la hizo Lini, allá por los alemanes, el señor Felipe González o los señores ministerios del ministro de Industria, en aquellos tiempos, de que la empresa tenía que cerrarse a los 5 o 6 años. Ese acuerdo lo habían hecho. Pero los alemanes hacían un trabajo, ellos querían el mercado de España, pero el señor Felipe González... Querían los consumidores de España, claro, pero que no produjéramos nada. El mercado, él quería el mercado de España. Y entonces el señor Felipe González pues se entregó a ellos, entonces... ¿Fue puesto por ellos? Exacto, sí, claramente, ¿no? Yo tuve grandes problemas porque era una persona que me enfrentaba incluso por ellos cuando venía algunas veces, y porque yo lo tenía claro. Una empresa que era un producto único en España, la única empresa que había del sector de derrocamiento en España, vino a hacer Raldan. Además, un producto estratégico, un producto estratégico bélico como era el colinete, ¿no? Y entonces pues hubo mucho rifirrafe y entonces ya obligamos al Ministerio de Industria que nos pusiera todas las empresas del Ministerio para que los trabajadores pudieran irse a donde quisieran. Eso ya lo digo muy sencillo, pero eso costó una gran fuerza y una gran lucha encerrarnos en la empresa, irnos a Madrid, incluso llegaron a secuestrar hasta el ministro de Industria, unos compañeros del comité, porque resulta que iban a hacer un proyecto y el señor se tenía que ir a Galicia porque se ve que lo nuestro no le importaba. Y entonces le dieron pase este momento que le vamos a hacer papeles y entonces con el paso lo encerraron y estuvo encerrado hasta las 4 de la madrugada y nosotros encerrados en la empresa hasta que ellos nos dieran la contraseña que teníamos que hacerlo. O sea, que costó mucho trabajo, pero se consiguió
hacer una cosa que fue vanguardista en el Bajo Llobregat. Cada trabajador se fuera a la empresa que quisiera del Ministerio de Industria. Unos pudieron sus sitios idóneos de nacimiento, los que estaban más próximos y se despegaron. Y yo pues me pude ir a Sevilla, ¿no? También se me ofreció un puesto en Sevilla, pero que yo quería no se me ofrecía que era en casa. Y entonces mi señora no lo tenía tampoco muy claro, porque la única hermana que tenía de hembra estaba aquí en Barcelona. Y entonces digo, mira, pues entonces, para no tenerlo claro, nos quedamos ustedes de María la Maquinista, que es la empresa que yo considero que va a estar al nivel mío y que va a estar al nivel de todos estos. Y mucho. Entonces, cuando ya empezó el desmantelamiento de la empresa, tuve que enfrentarme a uno del comité también. Porque ya en las ansias de aquel señor del comité, que no era como el que nombrado antes, tenía otras tipes diferentes, hizo mucho daño, mucho menos porque algunos de nosotros se lo impidimos. Quería por la gente sacarse las cosas de encima, ¿no? Y a uno que no tiran más reacio, me acuerdo con un compañero, un tal Paco, que le dije un día, tú le tienes que ir de Barcelona porque tú haces un cementerio de empresas, y yo me enteré, ¿no? Entonces digo, pues loco, casi digo, el próximo día que yo vea que está amenazando a alguien, no va a mí encima andando que estoy a cortar la espina por la rodilla, para que no ande, que no engañe. Ese señor lo que tiene que hacer es reunirse con su señora, con sus hijos, con su familia, y tomar una decisión. Quiere quedar que se quede, quiere ir que se vaya, pero tú no tienes por qué asustar a nadie. Ya veremos lo que pasa en el futuro, eso no sabemos nadie. Entonces yo para irme a la maquinista me dijeron que no podía ir porque allí querían electricista y venimos a la electricista. Entonces ya fui raje con el que digo del Ministerio de Industria, un trabajo aquí en Iglesia, del Ministerio de Industria para hacer el proceso. Hasta el punto que tuve que un día decirle, señor Iglesias, si usted cree llevar el pan a su casa, que es hacer la suciedad que yo creo que usted está haciendo, cerrando una empresa rentable y única en España, haga usted un suicidio. Y yo creo que llevar el pan a mi casa es irme a trabajar a la máquina. Y como sé que usted lo puede hacer, y yo puedo defender que usted lo haga, porque si usted no lo hace, este proyecto que está aquí no lo va a salir adelante, porque ya me encargaré yo de ello. Y si a las malas usted tiene más fuerza que yo, estamos en una tercera planta, a lo mejor nos bajamos por la escalera, pero yo voy a caer encima así. Eso tuve que llegar a decirle para que el señor Iglesia tomara en serio mi decisión. Entonces empecé a la máquina y le dije adiós, buen día, a la máquina, a las 2 horas por ahí vino una socióloga, una socióloga, porque ella era la que le decía, este señor se va con más dinero, que este va para acá, que se va para acá. Esa es la que, yo no se lo digan, que ya la puede usted echar a la calle, que mi mente no va a entrar más que lo quieran. Y al rato viene, bueno señor Domingo, usted por huevo a la maquinista, digo no por huevo, no por razonamiento. Por razonamiento, ya se lo explicamos y quiere se lo vuelvo a hacer otra vez. Bueno, pues allí quieren un electricista y usted no es electricista. Así es que tendrá que usted ir a estudiar. Bueno, pongo usted los libros en mi mano y el estudiar mi cargo yo. Entonces, claro, ya a partir de que yo me fui, también algunos más que lo tenían, ya también se engancharon, ya pues estuvimos trabajando, ya querían venirse y al final conseguimos que fueran 3. Unos fueron a la escuela de tueros, y otros fuimos a la escuela de electricistas, decía San Felipe y el PP, y PO, y otra vez fueron para allá para Barcelona, otra escuela de tueros y eso. Y ahí me acuerdo que el día que me fui, vino ese miembro del comité, que era un elemento, como yo le digo, bueno, Domingo, ya te puedes venir de mañana, venga acá, te puedes ir, no yo eres para decirle ni nada. Esta empresa tiene una sección que se llama de social, que me llamé y allí lo aclaramos, ¿no? Entonces cuando llegué con esa actitud, pues ya me dijo, bueno, ¿sabes qué vamos a hacer para que usted esté tranquilo, esté muy tranquilo? Se van a la máquina. Lo van a asistir con la máquina. Llévate en la castilla y que sea ella quien nos manda a estudiar. ¿Vale? Por la suerte. Y así lo hicimos. Bueno, pues luego llegamos a la maquinista. La maquinista es una empresa, como dice así Paco, con mucho enfoque. La bienvenida que me dio entonces el presidente de la maquinista cuando nos reunió a los... Es la maquinista marítima terrestre, ¿no? Sí, bueno, de hecho fue la empresa donde se consiguió la jornada laboral de 8 horas. La maquinista terrestre y marítima. Pues cuando yo llegué, la primera, nos tomaron a todos, nos dieron el libro de la maquinista, historia de la maquinista, nos dieron un caso, a todos. Y ya pues el señor, el director nos dijo, mira, es que nosotros queríamos ninguno, pero el Ministerio de Industria ha dicho que aquí, nosotros amén, sobre todo al señor Domínguez, y ya tenemos aquí bastante gente con un calibre determinado para que venga otro. Empezaste ya con un recorrido. Y entonces yo ya cogí, porque yo llevaba el convenio de la maquinista, ya me lo había dado un libro del comité, y le llevaba el convenio, le digo, mira, que a mí me ha traído a mí esto es lo que me ha traído a mí este convenio. Usted cumplado hasta la última coma que yo lo cumpliré, no habrá ningún problema. Como usted lo cumpla, entonces lo tendrá. Y lo tuve, dadas las circunstancias de la vida, lo tuve muy pronto. Porque estando en la escuela, esto era ya marzo o abril o por ahí, le pregunto a un tal Clavero, que era la correa de transmisión con nosotros y la empresa, que venía a vernos, iba a la empresa y tal. Digo, mire Clavero, digo, nosotros vemos todos los años la vacación en agosto.
yo me tengo que proyectar las vacaciones. Viene si usted cuando la hace y tal, subiendo rumores que la hacen a partir de medio de julio hasta medio de agosto. Dice, Domínguez, tú la vas a hacer en agosto como quieras, porque aquí la escuela se va a acabar en junio. Y ustedes no vayan a trabajar hasta septiembre. Dado claro, que yo voy a proyectarme ya, para sí, tranquilo. Usted esto la va a hacer en agosto. Pues cuando llegué, porque luego ya nos dieron los títulos, que por cierto el profesor que no estaba con nosotros, porque las personas no siempre, pues son buenos compañeros y buena gente, no siempre tienen la responsabilidad que algunos tenemos, porque yo siempre he dicho una cosa, yo no me han cortado muchas veces el cuello en una empresa porque a la hora de cumplir he cumplido como el primero. Es que en esta sociedad existen las obligaciones y los deberes. Exacto. Entonces, eso nunca me podían meter más. Pero cuando llegué ahí, pues también me dediqué a estudiar. Y así fue, el día que nos dieron los diplomas, dice, bueno, te voy a dar los diplomas porque los voy a dar y tal, pero el único que ha estudiado, bien, la eléctrica y el automatismo, señor Domingo, mi hermano, y estudiar. Bueno, pues así fue cuando llegamos a la maquinista. Allá a trabajar, cuando vieron los cables eléctricos, pues dijeron que yo no era capaz de trabajar y que fue pues toca barrer. Por más, no estudiar, me decían por andar a barrero. Y allí empezó mi primer problema, pero cuando llego a la maquinista me dice un día el encargado, dice, bueno, Domingo, dice que hablamos con la dirección, que son el 15 de julio o del 20 a 20 minutos. Yo no le dije, no puede ser. Digo, sí puede ser, porque yo tengo este acuerdo por el estudio Clavero, pues no. Digo, pues perdona, voy a hablar con el director social un momento. Yo ya con el director social, hablo con el director social y mire, la idea es contar lo que ha pasado y no quiero tener problemas con nadie y quiero que las cosas sigan. Como yo respeto a las personas, que me respeten a mí. Y a mí el señor Clavero me dijo esto y yo sí lo llamó. Y yo le dije, soy yo, Clavero. Dice, sí, es verdad que le dije esto, pero entonces, dice, no. ¿Usted le prometió esto al señor Domínguez? Sí, se lo prometí, pues es de puta. Señor Domínguez, usted la vacaciones en agosto. Bueno, pues en agosto de mi vacación, luego el señor Clavero desapareció y no lo voy a tomar, no entiendo lo que quería. Y así fue. Pero ya estuve allí, yo iba roto con los sindicatos. Yo cuando llegué a la maquinista iba roto con los sindicatos. Ya no estaba en comisión de proveedores, porque mi dirección de proyectar en los sindicatos ya se estaba rompiendo. Yo, cuando se hizo el pacto de la Moncloa, no sé si os acordáis, pactos de proveedores, yo a partir ya estaba retirando los dientes porque no me gustó. Entonces, el día de que ya se hacía esto de que la fábrica iba a cerrar y nosotros íbamos a colocar una parte, el señor Marín, secretario del Metal de Comisión de Sobera a nivel de Estado, ¿no te acuerdas? Empezó a apoyar el logro que se había conseguido allí. Entonces yo le dije que ante los medios, salimos con los medios y todo. Digo, no ha sido un logro, ha sido una desgracia. Que nosotros hayamos salido meridianamente protegidos o bien, porque hay unos trabajadores que se vienen capaces de luchar por nuestros derechos, el que un sindicato bendiga esto yo no te lo bendigo. No, pero yo tuve una reacción que con Basil Camacho, tuve una reacción y tal y cual, y yo no estoy a gusto. Ya no estoy a gusto de este sindicato. En fin. Entonces, un tal Martín, que era jefe de venta, el presidente de Comisión Obrera y de Comité de Empresa, de la Solar Mirada. ¿Eso qué año era? Eso sobre el 84, 83-84. Ya me habían echado a mí de comisión obrera. Vino a buscarme a la máquina porque volviera con ellos. Yo lo dije ahí. Cuando llegué a la maquinista, pues claro, nos reunimos ahí con ellos, que nos presentaron ellos. Y entonces, yo soy decir una cosa al comité. Yo he ido a la máquina a pedirle a Domínguez que vuelva con nosotros al sindicato porque es una gran persona, es un luchador, sabe muy bien dónde está, sabe defender los derechos de los trabajadores y no lo he conseguido. Espero que ustedes lo consigan. A partir de ahí, uno que también era un elemento peligroso y ha sido hace muchos años, trabajador un tal penal, dice, bueno, estuvo trabajando en la serie. Yo tenía muchos rifirrafes con él, Por eso, porque no estaba de acuerdo, y yo el sindicato para mí es siempre la base y los trabajadores. Conectar a fuerza de la base a las mesas, no al revés como han hecho ellos. Han orquestado a los trabajadores, han quitado la iniciación de lucha, han quitado la conciencia social. Es lo que se suele decir, ¿no? Que es de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Exacto. Si es de arriba para abajo... La fuerza nuestra debe ser siempre de la base, siempre de la base. Y entonces ahí pues ya tuve unos rifirrafes y yo no quería entrar en el comité. Me llamaron a mi casa una vez que estaba en trabajo por la tarde, por la mañana, me llamaron en turno, que por qué no estaba con ellos y tal y cual. Una vez en una asamblea, cuando yo tomaba la palabra en la asamblea, cuando una cosa que me gustaba, la explicaba, y yo defendía lo que yo pensaba y lo que yo quería. Y para mí, los trabajadores no querían trabajadores de los estados. Me acuerdo que ya cuando ya contaré después, vino un tal Acosta, que era de Huelva, que era ingeniero, y dice, mira Domínguez, he hablado con algunos que te conocen, que está observando, y si tú y yo nos montamos aquí en el comité este,
podemos hacer un gran proyecto sindical en esta empresa. Pero yo no estoy de acuerdo, yo tampoco, pero estoy aquí, estoy machacando y yo estoy solo. Tú y yo estaríamos juntos. Bueno, pues me convenció y me metió en el comité, como era así dentro de él, me metí en el comité de salud laboral y estuve trabajando con él hasta que él se fue a un trabajo importante que está en la Generalitat y me recortó. Entonces yo ya me tuve que, me digo, ya no puedo funcionar, porque estaban haciendo cosas que no me gustaban. Hubo todo el follón del cierre de la maquinista, todo el follón del cierre de la maquinista, eso también fue gordo. En Sudamérica hubo una discusión gorda, pero en algunos comités de empresa en la fábrica que defendían el sindicato de las mesas, no los derechos de los trabajadores. Y han entregado muchos derechos de los trabajadores por defender que los comités de empresa se han liberado, que los comités de empresa tengan unos derechos sindicalistas, que el sindicato de comisión de obreras tenga fondos suficientes para recursos importantes, que un sindicato no mete de fondos. Y todas esas cosas lo han permitido ellos. Entonces yo ahí ya no estaba de acuerdo y que muchos disfraces con ellos, pero yo nunca dejé. Yo me acuerdo cuando yo salí, vino a verme la CNT primero para que fuera con ellos, vino el responsable de la Central de Toros, que se llamaba este hombre, vino a hablar conmigo y yo le dije que este programa le ofrecía, si estaba de acuerdo en ello, podía estar con ellos. No volvió más a ver, Luego también otro de la OCT, también que estuviera con ellos, pero yo ya no quise estar con ellos. Pero seguí mi lucha en los derechos de los trabajadores. Yo, cuando había un problema de convenio, un problema de algo, yo estaba defendiendo siempre los derechos de los trabajadores. En contra del comité de empresa, en contra de que ellos venían, por ejemplo, y llegaban una hora a negociar un convenio, se estaba hasta la madrugada. Yo decía que no se podía negociar convenios 4 de la madrugada porque las mentes no estaban lúcidas, que había más días para poder seguir luchando el convenio. Sí, pero eso se entró en la dinámica esa de meter muchas horas para justificar que se había estado muchas horas reunido, pero si realmente está reunido para no llegar a ningún acuerdo, es perder el tiempo. Esa era la justificación para ellos de demostrar a los trabajadores que se habían sacrificado por él y no tener problemas que ya acuerdos indebidos, porque a veces cuando llegaban ya a la asamblea para que la asamblea acordara lo que se había hecho, ya lo tenían ellos más que acordado y más que protestar para que no se les escapara. Y así luego el daño que se ha hecho a Cataluña. Yo esto se lo dije una vez cuando vino el Félix Puig, era un conseller de la Generalitat, a buscar aquí el voto a la asociación de vecinos cuando estaba yo en la junta, que me tuve que ir también, cuando estaba en la junta de asociación de vecinos, y yo solo dije, claro, ya que venía aquí a buscar los votos a una zona de obreros, si eso era un gobernante para sacar aquí en realidad, lo demás encontraba un pepino. Entonces, como le hablé de esa forma, empecé a darle por qué lo decía. Me dijo, mire, debía decirse una cosa. Lo que han hecho con la maquinista, lo que ha hecho el gobierno al que usted pertenece con la maquinista. En la maquinista, cuando la vendieron los franceses, que se la vendió el Barrio Nuevo, o más bien se la regaló casi, la colaboración que tuvieron con ETA, valía 11.000 millones de pesetas. Se la dieron por 3.000 millones y medio. Entonces el comité de empresa en la asamblea se lo obligó a denunciar al Ministerio del Ministerio. Lo amenazaron del ministerio y al final se rajaron y quitaron la denuncia. Ahí ya le regalaron a los franceses casi 7.000 millones de pesos. Eso sin contar que la revalorización de los terrenos de la maquinista, la revalorización, se elevaba a 68.000 millones. Ya ve el dinero que se entregó de la Generalitat a los franceses, pero no queda ahí todo. Nos fuimos a Santa Perpetua de la Mugu, nos quedamos ahí. Fuimos de una forma, se podía ir mejor, pero tampoco se fue mal, ¿no? Nos dieron 430 en el tiempo de esto, llevaban años traían, en fin, no fue mal. Incluso para mí me favoreció bastante porque yo tenía que ir a San Andrés por mi cuenta y al final conseguí lo mejor, porque ellos me querían ir que buscar autocar a la Cruz Roja Hospitalet y yo conseguí que lo trajeran en esa satélite y entonces ya, al fin y al cabo yo le daré igual, yo tenía que ir a la Farga porque le van a entrar por un lado y por otro. Pero yo demostré que era así y por tanto nos trae la autocar. Y para mí eso. Bueno, fuimos en Santa Perpetua de la Mugu. Es que allí había 330.000 metros cuadrados. 330.000 metros cuadrados. Un gestor de la multinacional Aston hizo un desbanco y mandó a que la quiebra a la Aston. Y la Generalitat, para recapitalizar la empresa, le regaló los terrenos de Santa Rosa, que eran de Incasó. Incasó es la del suelo, ¿no? Se la regaló. O sea, que eso también se lo quitó a los catalanes. No, se lo regaló a esta gente. Pero se lo quitó a los catalanes. Eso es lo que ellos querían a Cataluña, lo que quieren a Cataluña, como el día que lo había pedido.
Y bueno, ahí empezó ya, yo ya empecé a trabajar con mis compañeros, allí ya no era del comité, pero yo siempre tenía un peso en la empresa. Yo en la asamblea, aunque se daban asambleas que yo tenía que machacar muy fuerte, por ejemplo, un día teníamos 21 trabajadores eventuales, empecé en una asamblea del comité, que le había dicho a la empresa que si trabajamos todos en Semana Santa, porque allí como era por entrega, cuando venía el material, cuando venía esas cosas, que estamos forzados a trabajar, estaban a la empresa y eran casi cosas casi obligadas no a trabajar. Luego se consiguió antes que para que no fuera horas extras, había muchas horas extras. Y eso no queríamos que metieran gente para que tuvieran más mano de obra. Entonces cogíamos que fuera jornada estructurada. Cuando uno fuera a faena a casa y cuando fuéramos a trabajar, fuéramos a trabajar a casa. Y como trabajadores, como era... O sea, adaptarse más a la faena que no hacer horas extras cuando hubiera mucha faena. Claro. Entonces, cuando llegó ese momento, los trabajadores, como bien ya disfrutados esos 3 o 4 meses que habían trabajado en casa, pues luego se ponían malos, podían a la baja, no querían ir, y había un desborde. Entonces la empresa voluntariamente ofreció, bueno, ir a vuestra casa 3 o 4 meses que no hay faena, y cuando vengáis a casa se las pago con horas extras. Entonces, nos tomaron que voluntario todo, ¿eh? Ahí que quería ir para y no le obligó nada, ¿no? Y si lo mandaba a casa y luego no quería hacerlo, pues no lo hacía, ¿no? Pero como a él le gustaba ganar dinero y las pagaban bien, pues la mayoría se quedaban. Pues Semana Santa, total viendo que era una entrega fuerte y los quedáramos eso defendíamos. El comité sale defendiendo esa postura allí en la asamblea. Yo cuando cojo la palabra, pues digo, claro, por favor, compañeros del comité, ¿por qué caen en el chantaje de la empresa? Y nos despiden solo 11 y dejan 10 y nos comemos la faena en Semana Santa, cuando tengamos Semana Santa nos despedimos con 10. ¿Por qué no llegamos a un acuerdo, que lo hagan fijo, que haga una cuestión para que ellos puedan estar trabajando y no tengamos mucho chantaje? Señor presidente del comité de empresa, señor Álvarez, usted no está mirando por los casos trabajadores y es lamentable que un presidente caiga en un chantaje de una empresa. O como le tenga una barriga grande, pues luego el señor presidente mandó 3 sindicatos de comisiones obreras a amenazarme los puestos de trabajo. Que para mí aquello no fue nada. Yo lo que le dije al señor Natal me fue con 20 años menos, que así hubiera formado la María Morena, porque ya me fue con una edad determinada, los mismos compañeros querían pegarle y 19 años. O sea, se fueron y entonces sí, hubo un aborto grande, fui a jefe de departamento y le digo, mire, ¿qué ha pasado? Ahora mismo voy y lo estoy haciendo primero. Usted no va a despedir a nadie porque en mi conciencia no queda ninguna familia desamparada. Se lo digo porque voy a haber pasado algo y puede pasar en el futuro. Pero sí haría algo, porque al otro día venimos a crear mi discurso. Y bueno, yo sí que para perdón, no tengo ese don para poderlo hacer, allá vuestra conciencia. Yo dije, lo que tú me quieras decir, que lo seguiré diciendo sí. Y bueno, pues estuve en esa empresa ya hasta que llegó la organización. Pues yo la mi jubilación, pues yo cuando llegó la hora de jubilarme, tampoco es que tuviera que mucha necesidad de jubilarme, tenía 60 años, pero claro, se me daban unas connotaciones que luego no se dieron. 60 años ya una edad para jubilarse. Me dieron el 100% en casa, en contrato relevo, que ya lo conoces, Paco, y así me vine a mi casa. Tengo una relación muy buena con los compañeros, porque es verdad que yo he tenido grandes compañeros, no sé por qué será. Yo el día que me jubilé, yo me peinaba al lado de las cuerdas, me pelaron, pusieron allí, pusieron un cuadro y pusieron allí los pelos de pues yo fui a un gran compañero en la corte del comité de empresa. No hace ningún favor. No, y ahí creo que ha estado hasta que le haya vuelto y más. Y ahora pues tenemos todos los viernes, últimos viernes del mes, nos reunimos para vernos. Estamos convocados a desayunar allá en Selva de Mar, todos los fines de semana, el último viernes. Y para Navidad nos unimos siempre para la cena de Navidad. Hemos venido a la barca de Salamanca y ahora este año no podremos ir. Lo mismito que ahora. Y ahora no podremos ir porque están buscando otro sitio, ya sí que lo están buscando, que ya ahora como vi el viernes, el último de mes, ya hablaremos, para unirnos y para tener esas connotaciones. Ellos saben todo, sí, tengo aquí lo que me mandan todo esto, cómo enseñan el móvil, las connotaciones, lo que hacen, lo tengo que todo aquí grabado. Porque creamos un gran ambiente de compañeros. Yo creo que fui una de las personas partícipes en ese ambiente, porque para mí, siempre lo he dicho, no tenía nada contra nadie, pero aquel que lo hace bien, por eso voy a reconocer. Y el comité no lo ha hecho bien. Ha sido un comité que se ha entregado a lo escolar, a lo que no es la clase trabajadora, a tener muchos beneficios sindicales, que el sindicato esté muy protegido, pero a los trabajadores les importa un pepino. Y luego, eso así. Luego, ya remitiéndome, como estaba en la asociación de vecinos, porque tuve que ir a hacer un vecino. Pero bueno, es una cuestión. Lo que está claro es una cosa. En el momento en que se deja en manos de políticos, como fue todo el INI, o se dejó en manos de políticos, por ejemplo, todas las cajas,
Y mira lo que ha derivado. Ha derivado en un desfalco y ha derivado en un montón de dinero que hemos tenido que pagar todos los ciudadanos porque esta gente ni han gestionado ni han hecho nada. Ha sido un desparrame absolutamente. Te quiero aclarar una cosa. Los políticos sabemos que son políticos. Los políticos no van a hacer un servicio al Estado. Acá está la política que tenemos hoy. Si proponen una cisterna al frente de Casa Cataluña, tiene las consecuencias que tiene. Pero van a hacer un servicio para ellos. Bueno, para su red clientelar. Van a servirse. Para la red clientelar de ellos. Claro, para la red clientelar de ellos. Hoy es vergonzoso que no podamos ni ver a la tele. Es vergonzoso que no podamos escuchar la lectura. Es vergonzoso que hoy mismo salga de Andalucía llamando a que los socialistas le voten a ellos. Haga tráfugas. No, es que, perdón, lo han dicho dos que eran del PSOE, como Felipe González. Pero el mar de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, no lo tienen los de arriba. Lo tienen los señores que lo han hecho de cortón, como los sindicatos y entidades que han hecho ese trabajo. Que se han vendido por un caramelo porque le pongan la mano en la espalda. Ellos son los responsables de que estemos como estamos. Porque si los sindicalistas le hubieran dicho a los señores del gobierno, cuando pasó el pacto de la Moncloa, vamos a hacer un acuerdo importante para defender a la clase trabajadora de nuestro país. ¿Sabes dónde pasaría el acuerdo? Por crear una institución pagada por el Estado, por el empresario y por los sindicatos. Que los trabajadores, cuando salían de sus formaciones profesionales, fueran a esa institución. Que de ahí nosotros nos encargaríamos los sindicatos para poder darle la mano de obra que demandaran a los empresarios. Y que los empresarios no tuvieran capacidad de contratar a nadie directamente ellos, que fueran a esa institución para buscarlos. Y un trabajador cuando se quedara parado, no se fuera a esto del paro, eso degradaba a una persona. Que se fuera un trabajador inactivo que se separara de esa institución. En España no hay necesidad de ver parado. Si hubiera una clase gobernante que mirara por España. Pero desgraciadamente en este país, un país de los más ricos de Europa, nunca tiene un gobernante que mire por España. Nunca. Porque hoy mismo, tenemos 3 millones de parados. Y tenemos los campos, los ríos, las carreteras reventadas, sucias, y un trabajador en el campo que no está acostumbrado a poder trabajar 4 o 5 horas. Hagamos brigada, a ver, pueblos más cerca. Para que trabajen 4 o 5 horas, más no puedan entrar, pero 4 o 5 sí. Y pagámosle un sueldo digno, no la mierda que lo que le están pagando. Hagamos un proyecto social importante, una economía social, pero no una economía capitalista. Pero tú, es lo que está pasando. No, estamos en el capitalismo que estamos, pero también hay una cosa que tú has dicho que a mí me ha llamado mucho la atención. Que has dicho, tú te sigues reuniendo con tus compañeros y con la gente. Entonces, nos han llevado al punto de un individualismo tal que nos hacen competir entre nosotros. Yo en mi empresa ya no tengo compañeros, tengo competidores. Y nos han llevado a ese terreno. Y te digo más. Por ejemplo, yo cuando yo estudiaba en la universidad me acuerdo que me reunía con gente, nos íbamos a la biblioteca y entre todos sacábamos las materias y hostia, vamos a ver si lo sacamos esto para adelante y esto y lo otro. Ahora eso ya no lo hacen. ¿Sabes por qué no lo hacen? Porque resulta que estos señores que ahora llevan todo el tema de las políticas que se hacen en la universidad y en todas partes, han llegado a tal extremo de individualismo que mi hijo no quiere ayudar al de al lado porque si el otro saca más nota que él, el otro va a coger mejores horarios, va a coger mejores asignaturas y tal, y entonces al hijo no le interesa ayudar a ese. Entonces no se junta con él porque le es un competidor. Han creado, en vez de crear solidaridad entre nosotros para que nosotros entre todos sacamos el tema adelante, han creado competencia entre nosotros para que seamos más individualistas. Mientras que nosotros volvimos, el capital estudia, nos proyecta. Ha creado 3 o 4 capas sociales de trabajadores para que no sean unos con otros, porque no estemos unidos. Uno cobra perdiles, otro cobra 2.000, otro cobra la clase media, la clase media alta, la clase media alta. Pero eso con consentimiento de los sindicatos, de las partes sociales. Porque si las partes sociales paran lo que tienen que haber hecho, las cosas como tienen que haber hecho, no hubiera pasado eso. Y no preocuparse, José María Álvarez, el señor secretario general de la UTE, a este compañero en el barrio donde trabajaba, no ha trabajado nunca. Ha engañado siempre que ha podido, es lo que ha hecho. Mira dónde está. Y mira dónde está. Yo te cuento cuál es la realidad. Yo te cuento cuál es la realidad hoy en día. Estás en una empresa, por ejemplo, como es mi caso, y la gente que tiene un sueldo más alto se creen clase media alta, y los que tienen un sueldo más bajo no lo ven como iguales, no lo ven como trabajadores, los ven como otra clase. Pero todo eso es inducido porque se han cargado la conciencia. No, claro. Se han cargado el proyecto de la clase obrera, se han cargado el sindicato obrero para hacer que sea un aparato más del gobierno. Claro. Eso es lo no que tienen afiliado y viven de lo que les paga el gobierno, porque no tienen afiliado. Que si tiene un afiliado no importa un pepino, mientras que le pague el gobierno, por eso. Si tengan su estatus para poderse mover, ya no importa un pepino. Eso están haciendo hoy los comités de empresas de nuestro país. Y si queréis acabamos ya el mundo laboral intenso con nuestro pueblo. Con tu pueblo también, con nuestras acciones que tenían que haber hecho mejor de lo que se han hecho. Yo cuando ya estaba a punto de jubilarme, pues me fui con ganas de hacer cosas por los vecinos, pues me fui a los vecinos y Paco me ha visto una vez de actuar y ya lo podré decir un poco, ¿no? Yo, mi objetivo era
que estuviéramos al servicio de los ciudadanos. De los ciudadanos. Por eso para mí, cuando había que hacer tomar una decisión en la asociación de vecinos, yo sin contar con los ciudadanos nunca la tomaba. Yo siempre obligaba a la asamblea para que nos contestaran para estas cosas. Y cuando ya vi en la asociación de vecinos que eso era imposible, como por ejemplo lo que tan falta haría, porque las asociaciones de vecinos en los pueblos hacen mucha falta con una funcionalidad real y con un poder real. No para fiestas y festejos. Con un poder real. También se pueden hacer fiestas, pero lo primero. Pero lo primero es lo primero. Lo primero es lo primero. Eso a más a más. Eso a más a más. Cuando ya no se trabaja por las sociedades profesionales que funcionan en los pueblos, como la coordinadora que tenemos de asociaciones, y tú lo sabes, te falta una buena coordinadora para que todas las asociaciones sean iguales. No puedes ser una asociación manipuladora de las demás, como tenga más o menos, tendrá que ser más servidora porque tiene más fuerza. Y eso es lo que le ha pasado en nuestra barriada. Mira, voy a poner solo un ejemplo. En nuestro pueblo. Voy a poner solo un ejemplo de las planas. En las planas hace 15 o 20 años, cuando pusimos todos los balcones colgados de Balcanza, no las zonas azules. Sí. Molestamos a los vecinos, le obligamos a pagarnos 2 euros por cada pancarta para ponerla en los balcones. Contentos, ilusionados, apoyando a los vecinos, que había un apoyo real de los vecinos, cuando se respiraba ambiente asociativo en la barriada. Hoy se huele mal, porque hay que ser encargados de que huela mal. De que huela mal. Porque los que están en la frente de esa asociación de vecinos han perdido toda la credibilidad. Pues, hace 7, 8, 10 años, 6, no me acuerdo ya, en una asamblea dijeron los comités, que buscaron los que fueron, que casi nunca va mucha gente, porque ya la gente la puede, de poner la zona azul y la zona verde con ciudadanos y tal. Yo siempre he votado en contra. Yo he siempre votado, me acuerdo que un día el Guerra me llamó, me dijo, oye, que me llamaste especulador. Yo te llamaba especulador, me dice, sí, que estaba ahí en el micro en la plaza, llamándome que estamos especulando con el suelo público, era un especulador. ¿Quién te lo ha dicho? No, si yo estaba no, digo, no, pues te lo digo ahora porque lo sé, era un especulador. Y ese ahora te lo digo, era un especulador. Pues están especulando, pero no el ayuntamiento porque tiene colaboradores. Ahora resulta que lo que no tenemos derecho a aparcar somos los vecinos de las planas. Los vecinos, porque son todas zonas azules. Aunque tú la veas verde, son zonas azules. Pues el que viene de la azulera puede aparcar la que le dé la gana pagando. Yo llego a mi calle con mi coche y me tengo que ir al barranco porque hay un señor que ha pagado, me ha quitado el aparcamiento. O sea, lo único que no tenemos derecho a aparcar somos los vecinos. Y eso es la concepción, la Junta. La Junta, no la asociación de vecinos. Bueno, la asociación de vecinos. Julio y el Antonio. La Junta que se ha herido como asociación de vecinos. Cuando ellos son la Junta, como he dicho, más de una vez tú tuviste la última asamblea allí, me da que estuviste cuando le metí el papolvo fuerte y le da que lo metí fuerte, que ya le dije porque hace una asociación de vecinos y como se tiene no saca artículos, puede que sea verdad, yo no discuto, no me lo digo, que tienen derecho para que no entren más que los socios, no da vergüenza cerrar la puerta al ciudadanía de las planas. Y yo te voy a decir, mientras que esta puerta no está abierta para toda la ciudadanía, aunque soy socio, yo nunca tendré. Y se lo dije. Le he dicho todo lo que tengo que decirle, para ahí están. ¿Por qué están así? Porque tienen beneficios. Como yo nunca he querido beneficios de nadie, y a comer me voy a mi casa, y yo voy a servir a la gente. Y si puedo servir, serviré. A ver, el problema es que el PSC, básicamente, y no solo este ayuntamiento, muchos ayuntamientos alrededor, viven a costa de tener una red clientelar muy importante. Todos los convenios que firman con todas las entidades, todo eso. Eso es una red clientelar. Y la asociación de vecinos, en vez de ser una entidad que luche contra esos privilegios y contra esas prebendas, en vez de hacer eso, lo que hace es convertirse en una más. Y como se ha convertido en una más, pues ellos están más pendientes de recibir los dineros que les dé el ayuntamiento para actos y festejos y ser una red clientelar más del ayuntamiento. Y los beneficios por suscripción, por eso. Y ya está. Porque son una red clientelar. El trabajo, el emplearlo, el ser concejales en un partido que teóricamente ellos no... Y es un pueblo que si hubiera entidades y gobierno del pueblo que realmente mirara por el pueblo, es uno de los pueblos mejores que podría haber en Barcelona. Yo no dudo que sea de los mejores que hay. Puede que sea. El problema es que se limita y excluyente. Y tiene que tener dinero para comprar el modelo. Pero te digo una cosa, no vale hacer inversiones en cosas y luego no cuidarlas. Y se están descuidando muchas cosas. Pues es mejor hacer el pelotazo de hacerlo nuevo que no luego los pequeños... Y que a lo mejor, y sin criticar a nadie y sin decir nada, pero no, entre más se mueva, más se pierde. A lo mejor. Y vamos a hablar claro, de mi generación, yo soy nacido en Las Planas, ¿vale? De mi generación,
te puedo decir que un 70 o un 80% de la gente que de mi generación se tuvo que marchar de este pueblo porque no pudo comprar el modelo. Pero es que mi hijo ahora que está llegando, él y toda su generación, te van a tener que marchar de este pueblo porque tampoco van a poder comprar el modelo. Un pueblo que echa a sus hijos, por muy bonito y muy decente y muy guapo que lo tengan, cojea gravemente. Yo tuve y una más vez, con un partido socialista en el poder. yo tuve una vez la posibilidad de decírselo al señor Antonio Poveda, cuando los pisos, el invertorio, que le cobre a un chaval para entrar a un piso que no tiene dinero, 70 o 50.000 euros, no lo tiene. Porque si tiene que cobrarlo porque lo valga, repartirlo por toda la vida del piso. Que no se queden luego pisos desiertos, que luego sabemos más o menos dónde van a parar esos pisos desiertos. Claro, los que no se colocan, los colocan ellos. Yo sé dónde van a parar. Yo también. Es un daño que se le ha hecho grande a nuestra juventud. Nuestra Se la ha juventud expulsado. se la ha expulsado de las planas de San Juan de Espí por no tener una vivienda acomodada para que ellos lo puedan tener. No digo que no la pagaran, que no se pudiera entrar, que no han dado ni esa opción. No han dado ninguna oportunidad. Ni esa opción. Luego tenemos una necesidad muy importante en nuestro pueblo, que se hacen muchas cosas, como es lo que van a tener aquí en La Blanca, vivienda de alto standing, tengo entendido, que por mucho que se lo propongan, nunca va a ser San Juan de Espí en San Juan del Bajo Llobregat, porque la clase trabajadora es diferente. Bueno, es diferente, pero que ha venido mucha gente expulsada de Barcelona hacia aquí. Sí, Los han centrifugado de allí y están todos aquí, ¿eh? Y hace un servicio muy importante. Tenemos tenis, tenemos cosas, que da un servicio muy importante, que es muy necesario, que hay un colectivo de nuestro pueblo que está desamparado, que es la gente mayor, las personas mayores. No existen. Hace falta una residencia de ancianos. Y Una vez existe para la paella. Yo estando en la Junta, una vez que con la señora Belén tuvimos que hablar en el ayuntamiento, ella nos ofreció que si yo os puedo dar la pastilla de terreno. Bueno, pues hubiera sido un pie, pero como yo me fui de la Junta, yo me quedo, hemos trabajado en eso, estamos bien trabajados, cuando tenemos ya hoy el terreno, pues estamos ya construyendo algo, porque se puede construir de muchas formas, lo que estudia las cosas. La responsabilidad es de quien gobierna Cataluña, que es de la Generalitat. Y hay que apretarle para que ponga dinero a servicio de los proyectos sociales, no para que se los lleven los rateros que gobiernan, como se han llevado. Y si la Generalitat no lo pone, tú como ayuntamiento también puedes hacer cosas. Hombre, y no las han hecho. Es que el ayuntamiento debe estar de la mano de los ciudadanos para decirle a la Generalitat donde no llega la Generalitat, lo ponemos que colabore su servicio, que colabore con su servicio. Ese es el proyecto de la gobernabilidad de un ayuntamiento. Pero claro, yo también tengo otra concepción de las cosas. Yo no creo que ningún político, ningún alcalde, ningún regidor, ningún político debe estar más de 4 o 8 años. Los políticos van a hacer un ejercicio de servicio al Estado. Y tienen que dejar paso a las nuevas generaciones, a el relevo generacional, porque si no, se envejece, se contamina, se endiosan, y ahí tenemos el problema de gobernabilidad. Entonces, así nos está pasando. Y a mí, ojalá me equivoque, a mí me gustaría equivocar muchas veces más de las que me equivoco. Porque en el proyecto que vamos y en la línea que vamos, cuando ya no hay dignidad política, porque lo que no tiene que hacer nunca un político que considere político es mentir, engañar y faltar a los ciudadanos como están faltando y mintiendo y engañando. Es una vergüenza. Yo no sé qué pensarán el extranjero de nosotros, pero si ven la tele, ven cómo se comportan los políticos, tendrán una aberración. A lo mejor el extranjero pasa igual, no lo sé, pero es indigno que tengamos la clase política que tenemos en nuestro país. Cuando es un país pero si hay una clase política que ni está preparada, que han medrado dentro de los partidos, que la gran mayoría de ellos lo que han hecho es dar palmas al que está arriba para ponerse al lado. El que es crítico lo han expulsado. Solo tienes que ver, mira, por ejemplo, el ejemplo más claro, ahí tiene el señor Pedro Sánchez, que cuando lo echaron del partido, tenía su núcleo duro de personas que colaboraban con él. Cuando llegó al poder, al poco tiempo, esa gente la echó. ¿Por qué? Porque esa gente le discutía cosas. ¿Qué hizo? Cogió 4 alcaldesas, ¿no? No porque sean mujeres, pero eran alcaldesas. Cogió 4 alcaldesas que supongo que lo idolatraban, y las convergió y las metió en el gobierno. ¿Por qué? Porque son una colla de palmeros. Y esa gente no le va a discutir ni le va a decir que no a nada. Y ese es el tipo de político que tenemos. El político que tenemos aquí no admite ningún tipo de disidencia. Y la disidencia que haya se va, se le expulsa. Pues malo tenemos en la sociedad, malo tenemos en el mundo, porque lo que están haciendo los rusos hoy con esa guerra, nadie está exento de ella. Y las historias, como no se cuiden los países y haya gente con valores, se vuelven a repetir. Y sería una pena que en España sucediera esto. Y la mitad de los descerebrados y egoístas y manipuladores que están en la política hoy en España son así. Son así. Bueno, están ahí porque son empresas de colocación de personal y se deben a la gente que colocan, no se deben a la gente que les vota. Entonces, claro, si tú estás al frente del PSOE, el PSOE lo que te van a pedir cuentas es de tus resultados electorales, no de lo que tú puedas hacer o no cuando estés en el poder, eso les da igual. Yo voy a decir una cosa,
yo me presento para alcalde, por ejemplo, en un pueblo de San Juan de Espí, y a mí me vota por encima del 50% de mi pueblo y yo no volví a ser alcalde. Hoy aquí está gobernando por debajo del 50%. No, por debajo del 50% no, y por debajo del 20%. Esta gente está con mayoría absoluta, con no llega ni al 20% de la población del municipio. Quiere decir que en este municipio un 80% o no puede votar, o directamente no vota, o no les ha votado a ellos. Pero en cambio con ese 20% de personas del municipio, que es básicamente su red clientelar, esta gente tiene mayoría absoluta para hacer lo que les dé la gana. Yo no estaría ahí, no. Bueno, pero ahí están. Ten en cuenta que son políticos profesionales y que viven de todo esto, con lo cual les va el pan en ello. Pero qué pena, ¿no? No, pero no, es una desgracia. Eso es legal. La legitimidad y la moralidad están en otro nivel. Yo no he visto a ninguna ley hacerse con un consenso del pueblo o con valores. No cuenta con esto para nada. No, los legisladores son ellos, la hacen ellos para ellos. Y esa ley para mí no me sirve. Y siempre está en contra de esa ley. El Estado capitalista burgués hace mucho tiempo que se dio cuenta que el voto no tiene ningún tipo de trascendencia, porque si ellos controlan a los representantes, el que tú votes no tiene importancia. Con lo cual, ellos se preocupan de controlar a los representantes, de mantenerlos bien tranquilitos y bien en la línea que a ellos les interese, y automáticamente las elecciones se convierten en una panema. Porque esta democracia es una auténtica panema. No es democracia. No, ninguna. Pero si nosotros no contamos para nada. A mí me han preguntado alguna vez algo sobre lo que hacen, jamás. Porque el pueblo no está organizado. Bueno, claro. El pueblo no se organiza, no lucha. Pero ¿cómo va a luchar el pueblo si el pueblo no cree en nadie? Nadie. Pero lo han hecho a ellos que no crean. Cuando yo llegué a Salamiral, yo me puse muchas veces en muchos días, en muchos días, porque yo creía en las personas. Yo creo en las personas, pero luego hay satisfacciones en el mundo que te hacen sentirte muy bien. El otro día antes de morir, el compañero Romero, Gregorio Romero, Sí. lo conocía. Sí. Vale. Sí, claro. Nos veía muchas veces, muchas tardes, y me dice, coño Domingo, me llevo contigo viéndome siempre aquí por las tardes y nunca te he dado las gracias. ¿Y por qué coño me das las gracias, Romero? Dice, pues Domingo, te tengo que dar las gracias porque el día que me echó a mí la empresa, de la dirección de la empresa, tú fuiste el que lo organizó para que viniera a buscar mi vida. Yo ya ni me acordaba. Yo me he arriesgado mucho en esas cosas, porque he luchado por mi clase. Yo no podía permitir que mi compañero Romero se fuera a su casa y no trabajara. Entonces lo que hice es que no trabajara nadie. Y yo toda la calle estaba contento. Y mientras que no me Romero, que no trabaja aquí. Y decimos que fuera a la empresa a buscarlo a él. Yo podía haber sido Tomás, dice que fui yo, ya ni me acordaba. Eso ¿Por qué lo hacía? Mira, me acuerdo con Romero, y con Domingo, te necesito que vengas conmigo mañana que vamos a hacer algo. Ah, pues vamos. ¿Sabes qué tenemos que hacer? No hizo por vaya aquí en la calle Mayor, por debajo de una pajarita. Sí. Ahí están estudiando los chavales del instituto. Multitudinía o alguna madrid. Y de ahí lo sacamos, llevamos el con un camión, como estuvo el sindicato de comisiones obreras. Y ahí los llevamos. Y vino con Romero. Eso es un hecho, no tiene trascendencia, pero teníamos una comunión entre los trabajadores y los compañeros. Y eso que hicimos. Otra vez me dice, Domingo, mañana te necesito, tenemos que ir. ¿A dónde te querías? Para ir a llevar una máquina venezolana para llevar al colegio de San Miguel para enseñar la formación profesional a los chavales. El que me enseñó las máquinas, las ciudades y las metimos trabajando. Cosas, todo eso lo montamos nosotros. Claro, La formación profesional estuvo ahí donde estaban los coches, pero todo para caer coches. Ahí fue la primera vez que se hizo la formación profesional. Yo conocía a todos los profesores. Yo fui de la mano del Romero. Yo entonces era un chaval, tenía 25 años y ciertas cosas. Eso era mi imagen, mi forma de yo tirarme en ellos y a trabajar por ellos, los trabajadores, por hacer cosas muy importantes. Me acuerdo que una de las huelgas, sacaron una huelga muy grande debajo de Llobregat. Tuvimos que hacer una caja de resistencia para poder mantener a los trabajadores y compañeros que no llegaban a fue en el 74. Y yo estuve responsable, yo otros dos o tres más de la caja de resistencia. Entonces había uno de cada empresa más importante para que si iba con una empresa se los colara con la uno, que no estaba nunca en la huelga, se iba a trabajar con el padre a pedir eso y para pedir dinero. Digo, a recorrer que todo se viera el todo. Todas esas cosas le hicimos, que me acuerdo un día le tuvimos a dos compañeras que yo a la zona recolecta en Rubí, en un mercado pidiendo para hacer la caja de resistencia. Es que había unos valores con los comités, creyendo en los comités. En Marcelino Camacho, que era un señor con una representación, una visión enorme hacia los trabajadores. Tenemos una cúpula de credibilidad
pues se ha perdido toda la credibilidad porque sí, se la han cargado ellos, Porque se han ido con el patrón, se han ido con el gobierno, ya han dejado abandonados a los trabajadores. ha dejado de ser Y hoy, el sindicato de clase para convertirse en el sindicato España, del Estado y de los si empresarios. hubiera habido un sindicato fuerte, no tenía que haber ningún parado, porque hay muchas cosas que hacer en España. Y he parado a la persona que es trabajador, que tiene la conciencia de que en su casa tienen ese tiempo su trabajo, y como decía el señor, su compañera, pues lo degradan, lo machacan, lo martirizan. Y no tenía que haber parado cuando hay tantas cosas que arreglar en nuestro país, que se nos queman los bosques, que se nos arriegan los ríos, que no tenemos pantanos para recoger el agua, que tenemos las fincas buenísimas. Yo de Madrid a Salamanca hace años ahí, fincas buenísimas, unas tierras preciosas, todas de ropa, la encina. Eso se hace en un proyecto. Se ha abandonado, el mundo rural se ha abandonado. Se lleva una máquina para que todo lo que se saque sea biomasa, para hacer biomasa, y a los señores de las fincas se les arregla la finca, pero luego se le pasan dándole unos plazos, dándonos y controlándole la economía. Porque en este país se controla mucho cuando cobran la nómina y te quitan el IRPF. Pero los señores que trabajan sin nómina, eso no se le controla nada. Para pagar lo que quieren. Y eso vemos todos los que roban porque nadie paga en España correctamente nada más que lo de la nómina. Lo que hemos creado, una forma de pensar y de ser los ciudadanos, y yo lo pongo por ejemplo, el que va a hacerte una cocina y te dice, oye, con IVA o sin IVA, pues sin IVA, ya está. ¿Por qué? Porque si el padre roba, todo el mundo quiere robar. Los primeros que roban son ellos. ¿Cómo puede tener España 446.000 políticos? Cargos públicos. Eso tiene España. Sí. Eso tiene España. Tenemos el doble de políticos con la mitad de población que La Alemania. mitad de población que Alemania. Algo no cuadra. ¿Tú crees que un ayuntamiento como San Juan de Espí puede haber 21 vehículos? Y la mayoría cobrando. Conciertos, Bueno, y seamos claros, 21 regidores, que eso te acuerdas que la tuvimos muy gorda. 21 regidores que resulta que hay un asesinato aquí en el pueblo de una señora, que fue una desgracia, hicieron un pleno y tuvieron la santa vergüenza de cobrar por ir al pleno, que era legal, pero era inmoral absolutamente. Y cobraron por el pleno, cobraron por la asistencia al pleno, que fue un pleno extraordinario. Que hombre, un poco de por favor, ¿no? Hace ya más tiempo, cuando nosotros queríamos ir con Apoyate, porque queríamos ir al ayuntamiento, pues había un ayuntamiento, que nos hacían llamar a todos los colegas, cubrir foro para que no pudiéramos entrar. No nos cobraron, porque no les interesa tener un local de pleno donde pueda entrar gente para que no haya ningún tipo de disidencia. Pues lo que le dije una vez a un gobernante aquí en el ayuntamiento, asómate al balcón y mira al pueblo, que aquel político que no mira al pueblo no es un buen político. Pues no sé si son buenos o malos, pero llevan toda la vida. Sí, porque de momento les funciona el chiringuito de porque puta madre. para ellos la política no hace un servicio al Estado, es servicio a ellos. Y como han comprado muchos estómagos, pues la red clientelar de la que estamos hablando. Entre ellos los que tú es sabes. lo que está pasando. Mira, yo me parece que tener la conciencia limpia para mí es importante. Lo más importante con una persona es ser libre. Si no eres libre, Libre con responsabilidad, porque libertad no es ir a tomarse una caña, ¿eh? libre, El libre con responsabilidad. libre no quiere ser que tú machacarás y todo lo que No, pero es libre para machacar a nadie, ¿no? Pero te digo, cuidado, libertad no es tomarse unas cañas. Las libertades van regladas. Hombre. Respetar unos a otros, no libertad, sino libertinaje. Cuidado. Pero si no eres libre, no puedes estar con la cabeza levantada. Claro, porque Yo hago una vez una reflexión. Cómo algunas personas pueden ir por la calle con la cabeza levantada después de lo que han metido o lo que han intentado. el Antonio, por ejemplo, ¿cómo puede ser? Ese no es ser libre, No hace falta ese es decir estar nombres, sirviendo. no, nadie que tampoco... No quiero, Bueno, no quiero hay que nombrar. Ya, no, pero yo te digo una cosa, yo no digo, yo no creo, ya no te voy a decir, yo creo que esa persona sea mala persona. Yo no digo que sea, Pero además tampoco pero- he dicho de dónde es, he dicho Antonio, he dicho Francisco. pero yo creo que tenemos que madurar, no por ser muy altos y muy bajos, seamos más grandes, más pequeños, ¿no? Tenemos que madurar en forma, en manera, en comportamiento. Pero no es libre ese hombre. Y si tú dices una cosa, si tú dices San Juan de Espí o las planas de San Juan de Espí no va a permitir las zonas azules, ¿por qué hoy los únicos que no tienen aparcamiento son los ciudadanos de las planas? Eso no se puede Y hacer. si tú dices que te vas a Eso no salir, se si tú puede dices hacer. que hay que salir de la OTAN y luego haces un referéndum para entrar en También, la OTAN, ¿por qué ¿eso se qué hace, es? ¿por qué se hace eso? Y si tú te ¿Por qué coges se y hace? te pones en el poder y llegas al poder, porque aquí en España el ¿Por qué poder se hace? se pactó en la embajada americana y en la embajada alemana, y resulta que cuando llegas al poder haces una reconversión industrial y te cargas todo el sector industrial español y conviertes el país en un país de qué, de camareros Mira, y de arregladores de cama, ¿eso es lo que somos este país? ahora voy a decir una cosa. Yo a veces creo que estas personas o no se buscan muy inteligentes o se le ha ido la vida.
cuando salía el Pedro Sánchez, el Guerra y el Felipe González, que usted habla, digo, esos coches. Aparte, vive usted la vida, que ya se le va a hacer daño, y ya se ha liderado bastante, y viva la vida. No se haga. Ustedes han dado un minuto de gloria y lo han vuelto a Pero coger. ¿cómo va a tener gloria esa persona? Sí, da igual, pero se le han dado un minuto de gloria. Hoy son la comidilla de todos los diarios. Y encima de todos los diarios que encima les denominen las gracias. O sea, ayer se quitaron la máscara que... Pero no, la máscara para algunos ya mucho tenía tiempo. todavía. Mira, el Felipe González es el político que más daño le ha hecho a España. ¿Cómo hizo la reconversión industrial? Cargándose todo el aparato industrial español. No, cargándose todo el aparato. Las empresas malas se las chupó el gobierno y la empresa buena se las vendió a extranjeros. ¿Cómo que yo? Malesa o no, Tiresa, que era un grupo terrorista para combatir a otro grupo terrorista. ¿Usted cree que se pasó un gobernante? Todo eso hizo el señor Felipe González. Porque España, la transición no existió. Se hizo un cambio para que todo siguiera igual. Y aunque entrara en el poder el PSOE, el que fuera, el aparato del Estado seguía siendo el mismo. Y el aparato fascista y franquista seguía estando igual. Y siguen a día de hoy, todavía siguen en la magistratura. Hoy estoy leyendo un libro que titula Los crímenes del socialismo. ¿Por acción o por inacción? Cuidado. Yo pago más por inacción que por acción. Yo me gustaría que lo leyerais desde el falangista, ¿cómo llama que era? José Antonio Primo de Rivera, y el que le quedaba el sueldo, todos los maneos con pistola, sacar la pistola del Parlamento, matarlos a tiros, desafiarlos, y han hecho horrores. Digo yo, pues a lo mejor en que entonces la facultad mental y la instrucción de las personas era diferente, pero es que ahora con todo lo que desean están haciendo casi lo mismo. Aquí en España hubo una transición. Entró la UCD, que no dejaba de ser más que herederos del franquismo. Entró el PSOE, y el PSOE que se encontró con una estructura del Estado que era toda absolutamente franquista. Y tuvieron que mirar para otro lado con mucho lo que había ahí dentro, porque o miraban para otro lado o salían ellos. Porque no les iban a dejar estar allí, tocando las narices al aparato del Estado. Yo te lo voy a decir, si cuando Felipe González ganó las elecciones con 11 millones y pico de votos, que ya se hacían reuniones en Extremadura y Andalucía de los terratenientes, donde hablaba de la reconversión industrial agraria, hablaba Felipe González, estaban ya pensando los señores terratenientes, tanto de esto, a ver por qué finca no va a meter más. Pero ¿sabes qué hizo el señor Felipe González? Nada. En vez de mandar ingenieros agrónomos a los terratenientes y decirle vamos a traer a estos señores para que digan cómo hay que producir la finca. Si el gobierno hace falta ayudarlos para forestar, lo haremos. Pero si los 4 años lo hacen, la finca se va a nacionalizar toda. ¿Sabes qué hizo? El PER. No, y da una finca a uno, otra finca a otro, porque la finca hasta los 2 años no da rentabilidad. La gente tiene que comer y la ayuda es pide y le vale y se trabaja el PER. Y vive el PER. Porque en Andalucía se han hecho muchas casas con el PER. Porque yo lo he visto. Entraban 3 o 4 sueldos del PER en una familia, pero se hacían una casa yo lo he visto, llegar una obra y uno que venía conmigo. Y yo, que ya llevo 6 meses, despedime, que luego sigo y me voy a trabajar a otro sitio. A cobrar el PER, yo lo he visto. Claro, eso fue para qué? Para con el dinero de todos mantener los privilegios de aquella gente reteniente y no se les tocó ni se les hizo nada. Claro. O sea, se los tuvo contentos a cambio de qué? A cambio de darle limosna a todos los que estaban por allí para que no se quejaran. A cambio de darle limosna, no hace una realidad. No formar a los proyectos andaluces como había que formarlos. No educar a la juventud que no la educó. Dejarle tantas dietas para que tiene lo que le diera la gana. Eso hizo Felipe González de Andalucía. Mira, dijiste una cosa que aquí se invierte y después no cuida. Y es verdad. Aquí se invierte en muchas cosas que no hacen falta. Por ejemplo, el paseo del canal. No hacía falta gastarse esa millonada o varias millonadas. Como le dije, Mira, ahí en Carnegre han puesto las macetas esas de hierro, así de altas, con unos olivos preciosos, y no los cuidan, ni le echan un cubito de agua a cada mes, nada más que un cubo de agua. Están secos, feísimos, ni podados ni nada. Las palmeras esas de la redonda donde está la residencia, pusieron 4 o 5 palmeras y yo se lo dije a Julio y a otros, le dije, oye, esto como no le pongáis un goteo, pues se muere, ya no queda nada más que una. ¿Sabes cuánto han costado las palmeras? Eso, Hay que esperar que eran 25.000 cada una.
Pues fíjate. Pero, pues, mira, pues todavía es mucho más grave. Por eso que ha dicho el pago del paseo del canal, yo estuve con Belén y se lo dije a la alcaldesa. Le dije, oiga, digo, aquí lo que tienen que hacer es quitar cemento y poner lo que sea para que no se acumule calor. Han hecho una reforma y lo que han hecho ha sido cambiar las baldosas. Tiene el mismo cemento que había antes y con la misma calor que antes. No, ni siquiera han tenido la visión de decir, oye, vamos a poner aquí un tipo de suelo que no sea captador de calor, ya que estamos haciendo una reforma. Ahora tienen un problema con los suelos que han puesto, porque por ejemplo las plagas, para saber que han puesto un tipo de racholas atravesadas. Y pasan los niños con las maletas, con las ruedas de eso, los carros, y salen de Siberia un montón. O sea que un día que haya unos vecinos, que haga una medición, a ver qué hace. Luego tenemos otro problema también, yo creo más que las tablas que aquí, yo creo que más civismo. En las tablas que tampoco el civismo no ha abandonado. Han hecho 5 criticanes en el parque, 5 criticanes. Los señores de los perros, y cada uno puede tener lo que quiera, se van a las zonas verdes, sueltan los perros y hacen suciedad a los perros, y luego van las madres, como niños por la tarde, se van la necesidad del perro, no que se mancha, que un perro tiene muchas enfermedades por sí solo, para que coge con el hocico por el suelo chupando todo lo que coge. Claro. Yo se lo dije un día a la señora Belén, y me dijo, pues tendría que denunciarlo, digo, ¿a qué esperar? ¿A qué esperar? Los criticanes están para los perros, y los parques para los niños. Y luego otra cosa, hay señoras que se van a pasar y no van a criticar, que van a sacar las necesidades de los perros. Luego van las madres con los niños a los colegios. Los perros no siempre hacen el cemento duro, no pueden ver, los pisan los niños, las madres se cabrean, los abuelos pasan porque es del coche, se rebaran, se caen. Ese problema que tenemos arriba. Pero como, aquí también, el día que hubo en Las Planas, en la última asamblea, los señores de la Junta, no de la asociación, de la Junta, dijeron, llevaron los bancos, llevaron los de las aguas, llevaron no sé cuántos más, pero de la población no dijeron nada. Cuando yo voy a para digo, que no hay nada en este pueblo, que hablar del pueblo, que no hay nada. El problema gordo es el mercado de San Juan de Espí. Como no haya otra forma de gobernar con el mercado, ese va a desaparecer. O es que le interesa o no a ellos que desaparezca. Sí, porque están todas las áreas comerciales, todos los centros, no les interesa. Luego, lo que te he dicho antes de los pasajes, de la contaminación acústica, como dije también ya la Belén, contaminación acústica tiene en tu pueblo, en donde tú debes estar, y la hay. Belén, yo te digo para que lo reflexiones. Muchas más cosas. En el parque, el mismo de las zonas, hay la entrada, un parque, no al pozo, a la plaza. Pasan lo que quieren, le dan de la fuente, luego vienen los niños a ver agua. Allí nadie dice nada. Ahí nadie dice nada. Claro, los coches pasan por el pasaje, los patinetes, todo. Algún día cogerán a un niño y luego dirán, ¿cómo no? No, eso es responsabilidad vuestra, porque es que todo está pasando. Hay una dejadera. No, pero yo creo que aquí abajo, yo me metí mucho en las cosas. Yo creo que aquí abajo la gente es más cívica. Yo veo las calles, incluso aquí la vida diferente. Porque yo voy por las planas, por los vete donde yo vivo, que estamos en el primer Alonso en el taller, ves aquella calle, entre orina de perro, y en la calle San Feliu, que es muy cortita, allí por una parte no pueden ni pasar de Ledó a orina. De Ledó a orina, eso hay que impedirlo, porque si no pasará como en Hospitalet. En Hospitalet, cuando yo vi en Hospitalet en la Florida, por arriba, era una vez que iría a vivir ahora, vivir allí, ahora no vaya. Está todo degradado, sucio, y tú puedes pasar aquí en nuestro pueblo. Sí, es una pena que pase por no tener más, primero las personas con civismo. Primero educación. Exacto. Y si no hay que dársela. Y si no hay civismo hay que pararlo. No podemos que se degrade el pueblo porque no eso. Y lo primero que tenemos que hacer todos los ciudadanos, y no sea de la forma que nos veríamos por lo que teníamos y empezáramos a hablar, es para trabajar sobre una presidencia anciana. Se nos está claro, pero vamos a ver, ¿en qué punto estamos nosotros cuando tú vas y solicitas una entrevista con la alcaldesa, ciudadanos que lo que quieren es hablar con ella, porque somos gente que queremos colaborar en la participación del municipio, y en vez de atenderte directamente no te atienden? Porque ellos entienden que la participación ciudadana es que cuando tú pases a esa señora por la calle, le sonrías y le des la mano, o sea, que hagas el besamanos. Eso es lo que ellos entienden por participación ciudadana. O que cojan, como dijo este señor un día, y el nuevo dragón del pueblo cogen y encima tienen la santa vergüenza de decirte que elijas entre 3 nombres. No te dejan ni elegir el nombre, te dejan elegir entre 3 nombres que han puesto ellos. Eso es participación ciudadana en tu municipio. Y si tú vas con sentido crítico y a decir lo que estamos diciendo aquí ahora mismo, ni te atienden. Sí, ya lo sé. Pero la única posibilidad que tenemos que nos atienda es la calle. Y no la hay. Y si no ha olvidado la calle. No hay movilización. Y si no ha olvidado la calle. Siempre, en cualquier momento, es la calle. Y demostrar a los ciudadanos que es en la calle donde se lucha las cosas. Pero demostrándoselos por ellos. Y trabajando con ellos. Claro, no lo voy a ir con el ayuntamiento a comer para negociar otra cosa. Eso está pasando en nuestro pueblo. Está en la calle. Y eso es lo que a ellos le hace nervioso. Eso. Saben que los muertos le pueden pedir. Pero no somos capaces de eso. Sí.
Bueno, yo creo Bueno, pues nada, pues- siempre al final, bueno, coméntalo tú, siempre al Sí, final pues, pedimos va. que el entrevistado haga una reflexión final o un mensaje hacia las nuevas generaciones, porque claro, vosotros habéis vivido lo que habéis vivido y nosotros somos las generaciones que venimos detrás y es interesante que mandéis un mensaje a la gente que lo quiera escuchar y que sean de generaciones posteriores a vosotros para pues lo que es vuestra experiencia. Yo el mensaje que le puedo mandar a las nuevas generaciones, como ya con alguna vez se lo he dicho a ellos, que se dejen de mirarse unos a otros y que miren que el problema está en lo que ellos están sufriendo, porque están sufriendo mucho, porque hacer una carrera no es fácil. Yo tengo una hija que tiene 3 ingenierías, la última de camino, y sabe 4 idiomas, pero ha estado 10 años en la universidad y ha sufrido mucho. Y hoy, bueno, no quería estar del todo mal pagada, pero ya ve lo que tiene, pero no cobran ni la mitad que cobraban hace unos años. Y no es que vayan mirando en el dinero, sino que vayan en un proyecto social que le dé una convivencia social y estable y segura. Que puedan ser padres y madres, que hoy no pueden ser, porque los señores políticos, los gobernantes de los ayuntamientos, cuando hacen una guardería como que se hace unas planas ahí arriba, pública, pero cobran 300 o 400 euros. Eso no es una guardería pública, esa no ayuda a la familia que pueda tener hijos, porque estamos sin niños. Ese es el mensaje que le mando a los jóvenes, que luchen por tener una vida digna y por ser lo que quieren ser, que no pueden tener hijos cuando es la edad de tener hijos. Porque las personas jóvenes, si tuviéramos gobiernos que miraran por la población de 22 a 32 años, tendrían unos beneficios a las señoras que quisieran tener hijos, para que pudieran tener esa posible necesidad, con seguros, como fuera, pero que no puedo tener niños porque tengo que trabajar. No, usted mata al niño porque usted tendrá esos recursos. Eso se podría arreglar cogiendo el terreno de la gallina blanca y hacer viviendas de 30 o 40 metros para que los chiquillos se pudieran emancipar y pudieran tener un proyecto de vida propio, que hoy en día no lo tienen y tienen que vivir en casa de los padres. Hay salida y voy a decir otra cosa para finalizar. Una molestia grande que tengo con los gobernantes de San Juan de Espí, para nuestros jóvenes han tenido que ir a este pueblo porque ellos no les han felicitado que pudieran estar aquí. Y son nuestros hijos. Nos han expulsado. Son nuestros hijos. Y ahora tienen que venir a aparcar, no pueden ni aparcar. Pues cuando siendo hijos de San Juan de Espí, aún que estuvieran afuera, a ver sus padres pudieran tener una tarjeta para aparcar. Y los aparcamientos de San Juan de Espí no vale hacer tantas diferencias de barriada a barriada. Aquí no hay barrios residenciales y nada. Aquí somos todos vecinos por nuestra barriada. Pero a ellos les interesa tenerlos divididos. Y que, claro, Y aquí no han hecho lo que les ha dado la gana. que San Juan de Espí abajo pudiera aparcar las planas, que las planas aquí no hubiera ninguna diferencia. No, ellos quieren fraccionar. Eso fraccionar y eso enfrentarnos. no es gobernar un pueblo. Eso es de gobernar. Eso es un pueblo. dividirnos. Pero la asociación de vecinos de Las Planas, Bueno, no es o la asociación, Junta, Pablo. la Junta ha hecho todo eso, porque no nos ha hecho caso, ha colaborado con ellos y por eso nos han hundido a la asociación de vecinos de aquí del barrio, que ha sido la más luchadora en el sentido. Yo creo que podemos cortar ya lo que es la gracia y podemos seguir hablando si queréis. ¿Cómo te van a hacer caso si ellos no estaban por el servicio social? Oye, ya está. ¿Cómo te van a hacer caso? Bueno, para acabar, yo quisiera agradecer a Domingo hoy que esté aquí con nosotros, con la Universidad Popular, y quisiera decir una frase que creo que resume parte de lo que tú nos has explicado esta tarde, ¿no? Quien quiera peces, que se moje el culo. Claro. No, es que hay que ser Queremos una sociedad que hemos perdido, como tú bien has dicho, esa conciencia, llamémoslo de clase o de reconocernos en nuestros iguales, y todo lo dejamos delegado. Creo, no puedo ponernos ninguna flores, ¿no? Que la Universidad Popular precisamente está con eso, ¿no? Es decir, vamos hacia una sociedad diferente porque la que hay nos lleva al desastre. Y nada, pues agradecerte tu presencia aquí hoy y a los que nos vean en el vídeo. No tenéis nada que agradecerme y como he dicho muchas veces a los jóvenes y a todos los sitios donde me he acercado, que aunque ya la bandera yo no la voy a coger porque no tengo edad y se me pueden romper los huesos antes que yo pueda llegar a mi término, sí que estaré con vosotros siempre donde vea un movimiento que defiende los derechos de los ciudadanos. Y para mí ciudadanos son todos. Y no estoy en contra de los señores que tengan dinero, sino si tienen dinero, que paguen los impuestos que tribuyen lo que les pertoque, que tribuyen lo que corresponde y que el pueblo lo tendrá también con ellos. Que no se sirvan del pueblo, que el pueblo les sirve, pero que lo sepan respetar en su servicio. Y eso tiene que hacer, que eso es lo que no pasa en España. Bueno, pues muchas gracias y nos despedimos. Muy bien.